Uy, lo voy a detener porque ahora me está dando problemas de conexión. Así que si se escucha bien, si están viendo la presentación. Se escucha y se ve. Perfecto, entonces. Cuando hablamos de análisis de causa raíz, para hacer un análisis a partir de que tenemos un problema en nuestros procesos o en nuestro sistema de gestión de calidad, de seguridad o de medio ambiente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es realmente el concepto acá? Es primero la identificación de un problema. ¿Qué es un problema para nosotros? Cuando estamos identificando problemas, un problema se va a definir simplemente como cualquier incumplimiento o desviación que tenemos en nuestros procesos. Y puede venir por incumplimientos a requisitos legales, a requisitos normativos o de nuestras partes interesadas, incluidas los clientes y los proveedores. Cuando lo enfocamos a procesos, entonces es porque no estamos logrando la planificación de nuestro proceso. Y de por sí, si no conocemos cómo debemos ejecutar nuestro proceso, qué se espera que nuestro proceso logre, entonces ya partiendo desde ahí tenemos un problema que se tiene que solucionar. En lo que es la identificación entonces de los problemas, vamos a partir de que primero la identificación de la causa raíz es un proceso que se realiza para llegar al fondo de las causas por las cuales surgió ese problema y poder identificarles medidas o acciones que van a ir enfocadas a esas causas, no al efecto o al problema en sí. Esto nos sirve de función porque asume que es muchísimo mejor prevenir que estar resolviendo sistemáticamente los problemas de estar corrigiendo. Porque en ese sentido vamos a tener un sistema de gestión que va a ser proactivo, va a ser preventivo, en lugar de ser correctivo. El objetivo que busca el análisis de la causa raíz en esta resolución de problemas es que podamos mostrar qué puntos o procesos son los que fallan, en qué lugar específicamente o en qué fase de la definición de nuestro proceso fue que falló y cuál fue el detonador de este problema. Para que lo veamos un poco más práctico, en este sentido de análisis de causa raíz vamos a tener varios principios básicos que es importante que adoptemos un enfoque integral y logístico cuando los estemos elaborando. Aquí vamos a hablar primero de que necesitamos concentrarnos en corregir las causas. Vamos a atacar las causas de ese problema una vez que hemos parado el sangrado o que hemos solventado el efecto del problema. ¿Qué nos implica eso? Que y si bien el análisis de causa raíz persigue atacar esas causas, no podemos olvidarnos siempre de que la primera acción, lo primero que vamos a hacer es parar el sangrado, corregir inmediatamente el problema o el efecto, antes de pasar a ese análisis, y por eso vamos a proveer lo que es un alivio a corto plazo. Luego hay que tener en cuenta que cuando estamos haciendo análisis de causa raíz, se van a tener probablemente más de una causa raíz. Por lo tanto,
ver, me confirman si me escuchan, si vuelven a ver la presentación, si me vuelven a ver a mí. Ahora sí, perfecto. Perfecto, entonces voy a retomar, perdón, como les dije al inicio, si tenemos este tipo de problemas, me avisan porque igual los puedo seguir leyendo por el chat, en lo que vuelvo y resuelvo la conexión para retomar. Entonces, les decía que cuando estamos haciendo nuestro análisis de causa-raíz, vamos a tomar varios principios básicos para poder hacerlo. El primero es que nos tenemos que concentrar en atacar esas causas del fondo. Por eso se llama causa raíz, es llegar al fondo del problema, en lugar de solo tratar el efecto o los síntomas, que es lo que nosotros percibimos en un principio, que es lo que denominamos problema. Luego, eso no nos va a impedir en que tenemos que darle una solución a ese problema, darle un alivio a corto plazo a ese problema, que va a ser la corrección que vamos a implementar. Cuando estamos haciendo también nuestro análisis, es muy probable, casi siempre, que vamos a tener o a identificar múltiples causas raíz, no solo una, sino múltiples. Y a medida que vayamos pasando la presentación de hoy, entonces vamos a ver cómo vamos a poder darle prioridad para saber cuál de todas esas que vamos a identificar es la que vamos a tratar. También el concentrarnos en el cómo sucedió y el por qué sucedió, en lugar de buscar el responsable, de quién fue que lo provocó. Debemos dejar evidencia de la relación entre el efecto y la causa para poder respaldar las afirmaciones de nuestro análisis. Y siempre que estamos haciendo un análisis de causa-raíz, este tiene que terminar en una acción, un plan de acción que va a implicar el desarrollo de todas las actividades con responsables, con fechas y autorizaciones para utilizar recursos para que esto se pueda solucionar. Por ejemplo, si vemos este árbol acá, para poder explicarlo más gráficamente, las ramas, la parte de arriba, eso es lo que nosotros vemos, ese es el problema, que para nuestro análisis van a ser los efectos de nuestras causas. En el centro, entonces, vamos a tener ese detonante que nos disparó el problema, y en la raíz es donde van a estar todas nuestras causas. Los que vienen del webinar anterior, que estuvimos hablando de las acciones correctivas, fíjense que cuando tratamos arriba los efectos, vamos a dar lo que es una solución rápida, y es a lo que llamamos comúnmente en el dicho el efecto bombero, porque vivimos apagando fuego. Trabajamos solamente para corregir ese problema, para corregir el problema, y no para prevenirlo, que es lo que va a venir abajo de la causa, con la implementación de acciones correctivas. Para poder implementar acciones correctivas, decíamos en el webinar anterior, tenemos que hacer un análisis de la causa raíz. Siempre una acción correctiva va a venir por un análisis de causa raíz. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar estas causas raíz? A través del uso de las herramientas de calidad, que son las que vamos a conocer hoy. Pero antes de pasar a eso, para los que estamos con empresas certificadas ISO o que están en un proceso de certificación, les quiero recordar qué pide el requisito de estas normas. Cualquiera que sea su norma, sea seguridad, calidad, ambiente, inocuidad, si es una norma de una versión del 2012 en adelante, todas tienen el mismo requisito. Vienen dados por el denominado anexo SL, o la estructura de alto valor de nuestras normas, que piden exactamente lo mismo. Entonces, en el requisito 10.2 de la norma nos dice que cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera que se origine por las quejas, la organización tiene que reaccionar ante esa no conformidad, y cuando sea aplicable va a tomar acciones para corregirla, controlarla y hacerle frente a las consecuencias. Esto nos habla sencillamente de aplicar una corrección.
en nuestro manejo de acciones correctivas, este es el primer paso. Una bendita al sangrado, parar el sangrado y corregir ese problema inmediato. Pero luego nos dice la norma, evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de esa no conformidad con el fin de que no vuelva a ocurrir ni que ocurra en otra parte, mediante la revisión y análisis de esa no conformidad, la determinación de las causas de la no conformidad y la determinación de si existen no conformidades similares. Y aquí ya entonces la norma pasa a esa acción correctiva que va a atacar la causa raíz de ese problema. Entonces, fíjense que la norma es un tanto flexible aquí porque nos da la opción de si es necesario. Dice, evalúe la necesidad. Entonces, quiere decir que ante cualquier problema o desviación que se presente en nuestros procesos, siempre vamos a aplicar una corrección, pero no siempre vamos a aplicar una acción correctiva o a realizar un análisis de causa raíz. Luego la norma termina diciendo que de estas acciones vamos a implementar la que sea necesaria, se va a revisar la eficacia de esas acciones que se tomaron y si fuera necesario, entonces se une con el capítulo 6 para actualizar los riesgos y las oportunidades y cualquier cambio que haya surgido en el sistema mediante ese análisis. Entonces, si vemos el ejemplo acá de nuestro árbol, aquí un ejemplo sencillo, hay un problema de demora en la inscripción de la mesa de entradas. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Por qué se dieron cuenta de ese problema? Porque estaban teniendo cuellos de botella, porque habían quejas reiteradas de varios alumnos, alumnos ya no se estaban inscribiendo, entonces estaba afectando la mala imagen de la institución. Luego, cuando hicieron una identificación de causa raíz, se dieron cuenta de que todo eso surgió porque había falta de personal, el personal existente no estaba capacitado y además los procedimientos de la institución eran burocráticos. Fíjense que de problemas con la imagen de la institución, que podríamos decir que relaciones públicas o marketing, viene a lo que es administración, recursos humanos con capacitaciones de problemas. Entonces, cuando hacemos nuestro análisis, creo que esta es la más común, que todos lo conocemos, podemos partir del 5 por qué. 5 por qué es una técnica que se realiza haciendo preguntas. Se tiene estimado que a la quinta pregunta ya puedes encontrar esa causa raíz de tu problema. Entonces, este es muy común, no es una de las herramientas de calidad, pero sí acompaña a las herramientas de calidad. Se realiza siempre cuando estamos trabajando con nuestra resolución de problemas. Y aquí un ejemplo práctico pudiera ser, por ejemplo, que tenemos un operario en la planta que se cayó, estaba realizando un trabajo en una escalera y se cayó, ¿no? De altura. Entonces, la primera pregunta podría ser, ¿por qué ese operario se cayó de la escalera? Digamos que la escalera se desplazó y no estaba asegurada. Entonces, la segunda pregunta vendría a ser, ¿por qué la escalera no estaba asegurada? Podemos decir que no existía un procedimiento de seguridad que indicara que las escaleras se tienen que asegurar. Ahí ya me dispara una tercera pregunta. ¿Por qué no existía un procedimiento que indique eso? Digamos que la organización no tiene implementado correctamente un sistema de gestión de seguridad. Cuarta pregunta, ¿por qué la organización no tiene implementado ese sistema de seguridad? Podemos decir que la persona que maneja el sistema integrado no tiene las competencias de seguridad, solamente está formada en calidad y ambiente. Quinta y última pregunta, ¿por qué esa persona no tiene los conocimientos en seguridad? Y ahí podríamos finalizar que no se realizó correctamente el proceso de selección de ese puesto de esa persona. Entonces, fíjense que con un accidente donde mi corrección va a ser primero atender al accidentado, llevarlo a un hospital, colocarle, paralizarle el pie, el brazo, lo que se haya lastimado, esa va a ser mi corrección. Entonces, cuando hago el análisis de un problema de seguridad, voy a una causa que va a venir por recursos humanos.
con la determinación de las competencias del personal necesario. Y esas son las causas que voy a atacar. Y llegamos a esa razón con la utilización de los 5 porqués. Otra técnica que se utiliza en la resolución de problemas es implementar las 5W y las 2H por sus siglas en inglés, que va a ser a responder a las preguntas del qué, el dónde, el cuándo, el por qué, el quién, el cómo y el cuánto. Esto también lo podemos utilizar para complementar entonces nuestro análisis de causa raíz cuando estamos utilizando cualquiera de las 7 herramientas de calidad. Estas las vamos a ir viendo una por una a manera de resumen para que tengan la noción de cómo funcionan cada una. La primera nos habla de un flujograma, que es definido solamente como un proceso, un diagrama de actividades donde se unen todos los pasos de nuestros procesos a través del flujo correcto que tienen que seguir esos procesos mediante las flechas de unión y la asignación de responsables que van a ejecutar esos procesos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un flujograma? Primero, el flujograma es una explicación de nuestro proceso y va a venir como un complemento a las fichas o a las caracterizaciones de procesos de nuestros sistemas de gestión de calidad. Cuando lo estamos implementando, es importante que sepamos que la simbología que se utiliza para realizar flujogramas. Entonces, por ejemplo, el cuadrado nos va a definir la actividad, un rombo nos define una condición, una flecha nos indica el transporte, el círculo nos indica el inicio o el fin del programa. Entonces, es importante acá que conozcan esa simbología. Luego el flujo, hacia dónde va cada uno de esos pasos. ¿Por qué? Porque este programa lo usan las personas que están desarrollando las actividades en el día a día. Entonces ellos tienen que saber, es una fuente básica y primordial para los entrenamientos, para acortar la curva de aprendizaje de nuestros procesos. Entonces el flujo tiene que venir muy bien claro, las flechas de la unión, hacia dónde van a ir. Luego, cuando estamos identificando los pasos de realizar las actividades, aquí es donde podemos detectar los problemas. Ya aquí vamos a detectar si hay burocracia, si los pasos se repiten, si no hay procedimientos que estandaricen ese paso que estamos indicando, si se necesita una capacitación en ese paso que estamos identificando. Entonces, esos pasos siempre indicar las responsabilidades. Ya es agregar una columna hacia dónde, quién realiza esa actividad, entonces ahí ya viene con todo el flujo dado. Otra de las herramientas de calidad muy conocida y muy utilizada son las hojas de control, también llamadas como hojas de verificación. Estas hojas sirven para recoger todos los datos del proceso e identificar rápidamente cantidades de desperfectos que tenemos en nuestros procesos, la repetición de esas cantidades. Podemos utilizar una hoja de control que puede venir dada simplemente como vemos arriba en el gráfico con la identificación del problema y cuántas veces se repitió ese problema por día o por máquina. Luego también lo podemos hacer en estilo matriz. Podemos identificar nuestras máquinas, el horario de operación, y entonces en estilo matriz vamos identificando los problemas que vamos encontrando, los tipos de problemas que vamos a ir encontrando. Esto se realiza en el día a día directamente en la planta de producción y operación de nuestros procesos. Nuestra tercera herramienta es, yo creo que una de las más conocidas, que es Pareto, el diagrama de Pareto
o la famosa regla del 80-20, la ley de los pocos vitales y los muchos triviales. ¿Qué sucede con esta herramienta, con este diagrama? Esta es una representación gráfica que consiste en analizar los datos obtenidos de un problema a través de la priorización de ese problema. ¿Qué nos dice Pareto? Pareto nos dice, esto surge de un análisis que hizo Pareto, donde él analizaba las riquezas y la población. Y él llegó a la conclusión de que el 20% de la población obtenía el 80% de las riquezas. Entonces eso se fue indagando, investigando más a fondo y todavía el día de hoy es muy acertado. La regla de Pareto, la ley de Pareto dice que el 80% de tus problemas van a venir por el 20% de las causas. Obviamente es a modo orientativo, no siempre va a dar exactamente 80, nos va a dar 78, nos va a dar 82, pero sí se acerca bastante a lo que dice Pareto. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Cómo hacemos un diagrama de Pareto? Lo primero es que todas estas herramientas las podemos realizar en Excel, ya vienen automatizadas, incluso tienen el gráfico y le dan a Pareto y se le grafica. Pero para poderlo realizar, es importante primero que listemos todas nuestras causas. Vamos a indicar todos los defectos o todos los problemas que hemos tenido según cada causa. Y vamos a sacar ahí entonces el porcentaje de cada una de esas causas con el total. Y luego, importantísimo para poder hacer Pareto es que tengamos el porcentaje acumulado, que eso es lo que nos va a dar entonces ese 80-20, esa relación. Cuando estemos utilizando esta herramienta, vamos a colocar en orden de mayor a menor nuestros problemas. Aquí les dejo el ejemplo. Como pueden ver, tenemos 10 causas. Hemos identificado la cantidad de problemas en cada una de esas causas. Sacamos el porcentaje de estas causas para tener el peso de priorización y luego el porcentaje acumulado. Y en este ejemplo se pueden ver que entre la causa número 1 y la número 2 ya tenemos el 80% de los problemas. ¿Qué dice esto? Que si bien no vamos a dejar de lado las 8 causas restantes, las que vamos a tratar inmediatamente son las 2 primeras, porque esas son las que tienen mayor peso en nuestro problema y la que probablemente sea la que esté detonando ese problema. Luego tenemos el histograma. El histograma es una representación gráfica de una variable que se forma en forma de barras, donde la superficie de cada barra va a ser proporcional a la frecuencia. Cuando vamos a hacer un histograma, vamos a poder ver la visualización de resultados históricos y el análisis de la evidencia para la toma de decisiones en la variación de la frecuencia. Entonces, para poder realizarlo, vamos a establecer una frecuencia o un intervalo que va a venir, si seguimos con el ejemplo anterior, puede venir definido por un intervalo, una anchura de nuestra columna de 10, 20 o 30 puntos, una acumulación de 30 problemas. Entonces ahí vamos a poder graficar siempre del ancho de ese intervalo. ¿Qué implica este histograma? Vamos a tener nuestros gráficos, pueden ir hacia el centro, que va a ser simétrico, que significa entonces que el proceso se está desarrollando de manera normal porque todos los rangos están centralizados hacia lo que se espera. O también lo podemos tener sesgado a la derecha o sesgado a la izquierda, y esto va a depender de los límites que le hemos dado a nuestros procesos. El objetivo de utilizar un histograma es que podamos mostrar la frecuencia con la cual está sucediendo algo en nuestro proceso. Fíjense, el Pareto me dice el peso, cuál se repite más, cuál me da el mayor problema, cuál es ese que me está generando esa desviación. Y el histograma me dice entonces cada cuánto se me está repitiendo esa desviación o ese problema. Acá, luego entonces, vamos a ver, para que lo vean de manera más práctica, si hacemos este ejemplo, tenemos aquí
como una línea de producción. El jefe de esa línea de producción quería saber si la densidad del producto era la esperada. Entonces recolectó muestras, muy importante cuando estemos, para poder hacer nuestros análisis, como parte del principio era tener evidencia, entonces tenemos que recolectar muestras. Se recomienda siempre que la muestra sea representativa a la población que estamos evaluando. Nunca menos de por lo menos 30 muestras para hacer la evaluación. Entonces, fíjense, ahí tenemos un histograma que nos indica que las salidas estaban saliendo según el patrón normal de la variación, porque nos lo centra acá en el centro, en el intervalo de 38.2 de densidad hasta 42.4 de densidad. Y luego acá, en el extremo izquierdo, vemos una pequeña salida de nuestro histograma, que eso va a depender de los límites de nuestro proceso. Si en este ejemplo la densidad no puede ser menor a 38, entonces estos que nos salieron en el extremo pasarían a producto no conforme. Y ya ahí viene entonces todo el tratamiento de ese producto no conforme. De lo contrario, el proceso estaría de manera estable. Esta siguiente herramienta, también es una de las más sonadas y una de las más, para mí, una de las más completas, que es el diagrama de Ishikawa. También se conoce como la espina de pescado o la relación de causa y efecto. Esto es una representación que va a permitir identificar las causas que nos dieron un problema determinado. Se une mucho con lo que es una lluvia de ideas. Fíjense que no he hablado de lluvia de ideas porque para realizar o utilizar nuestras herramientas de calidad tenemos que hacer una lluvia de ideas. Ya va a venir intrínsecamente en todo el proceso. En el caso de Ishikawa, su estructura va a enumerar un conjunto de causas que potencialmente están generando ese problema. Es un complemento excelente para todas las herramientas que hemos visto hasta ahora, porque si una nos habla de frecuencia, otra nos habla de peso, esta nos detalla y nos explica, según una categorización que le vamos a dar, cuáles son esas causas. La más común cuando estemos haciendo nuestro diagrama de Ishikawa es utilizar la 6M y es definir cuáles son los materiales, en cuanto a medición, el método, la maquinaria, la mano de obra o el medio ambiente. No siempre tenemos que hacerlo siguiendo las 6M y no siempre, si hacemos las 6M, vamos a tener causas en cada una de las M's, que es una de las dudas más comunes que se dan. Entonces, se llama el diagrama de espina de pescado, se conoce como espina de pescado por la forma en la que se diagrama. Vamos a colocar a mano derecha la definición de ese problema, que puede ser la definición de la no conformidad que tuvimos en un inicio o simplemente la desviación que hemos encontrado en el proceso. Y luego vamos a listar nuestras 6 ramas, siguiendo las 6M, o le pudiéramos dar otras categorías, pudiera ser simplemente producto, precio, promoción, producción. Y luego a cada una de esas categorías entonces hacemos la lluvia de ideas con el equipo de trabajo para identificar todas las causas que atacan ese problema o que están generando ese problema. Dentro de cada causa, entonces podemos identificar subcausas o causas secundarias que me van a llevar a determinar efectivamente cuál fue la causa detonante para esto. Es muy importante que si vamos a utilizar el diagrama de Ishikawa como análisis de problemas, es que se haga mediante un equipo multidisciplinario que tenga que ver, que tenga un impacto con el problema que estamos analizando, que no lo realice una sola persona, sino que conformamos un equipo y así hacemos todos una lluvia de ideas y se van colocando según la categorización que vamos dando. Luego tenemos acá lo que es el diagrama de dispersión.
Este diagrama de dispersión lo que implica es, lo que nos solicita es que recolectemos datos pareados a partir de dos conjuntos asociados, cuya relación va a ser entonces el objeto de nuestro estudio. Aquí, al igual que los anteriores, para poder realizarlo, debemos tomar por lo menos como mínimo una muestra de 30 datos, de 30 variables que vamos a conformar. Entonces, esto nos va a mostrar esos valores para esas dos variables que estamos analizando. Por ejemplo, si queremos saber el número de errores según la cantidad de tinta que hemos utilizado, vamos a identificar mínimo nuestras 30 muestras, la cantidad de errores que ha salido por esas muestras y luego la cantidad de tintas que hemos utilizado en cada muestra. Entonces, hacemos una correlación que va a mostrar ese conjunto, que nos va a dar ese conjunto de datos. ¿Para qué? Para poder estudiar la relación que hay entre esas dos causas, entre la cantidad de problemas y la cantidad de tintas que he utilizado. Otro ejemplo que pudiéramos utilizar es si estamos teniendo muchos problemas con las maquinarias en mantenimiento, pudiéramos querer saber si el año de producción o de adquisición de esa maquinaria tiene que ver con la cantidad de problemas que se están generando. Entonces vamos a hacer el estudio de todas las maquinarias que tenemos, en qué año hemos adquirido esas maquinarias o en qué año se fabricaron y la cantidad de problemas que nos ha dado esa máquina. Entonces hacemos un estudio de un diagrama de dispersión para poder evaluar si de verdad hay una correlación entre el año y la cantidad de problemas. Es para saber esa relación de ese problema y su potencial causa. En este diagrama podemos tener diferentes tipos de gráficos que debemos conocerlos unos a unos para poder analizarlo. Vamos a tener un gráfico donde no va a haber ninguna correlación entre los datos, va a haber una correlación lineal positiva o positiva alta o negativa, o simplemente no va a haber una correlación lineal. Según el tipo de gráfico, entonces podemos determinar si existe o no una correlación entre las variables que estamos analizando. Nuestra última herramienta es el control estadístico de procesos o simplemente el control de procesos. ¿Qué implica este control de procesos a diferencia de las anteriores? Y es que esta es una vigilancia continua del proceso. Esto se va haciendo en tiempo real a medida que se va tomando o se va produciendo nuestro producto. Va a poder permitir identificar en el tiempo en qué momento fue que empezaron los fallos. Y ahí podemos saber entonces qué fue lo que pasó. Es una técnica que va a identificar las variaciones dentro del proceso mediante un gráfico de control donde para poder hacerlo tenemos que definir superior y ahora bien, todas esas herramientas de calidad, para poder utilizarlas, para poder implementarlas, para llegar a la causa raíz de nuestros problemas. Como recomendación, debemos tener en nuestras empresas implementado nuestro ciclo de calidad. Esto yo creo que todos lo conocemos, el ciclo, el famoso ciclo de Deming, el PHOA, planear, hacer, verificar y actuar. Cuando tenemos implementado esto, cuando hemos diseñado un sistema de gestión siguiendo este ciclo de calidad, entonces vamos a poder planear, hacer la definición, en el caso de la resolución de los problemas, de todo lo que está pasando y ahí vamos a utilizar nuestras herramientas de calidad como el diagrama de Ishikawa, el flujograma, el Pareto o quedarnos simplemente con la tormenta de ideas. Pasamos al hacer, entonces, que es establecer esas acciones que vamos a implementar. Pasamos al verificar, que va a ser a través de los cuadros de los indicadores o el mando integral para comparar si las acciones que hemos implementado
han surtido efecto, y finalmente al actuar. Y en el actuar, entonces vamos a estandarizar o hacer modificaciones a los documentos de nuestro proceso según el resultado que hemos obtenido. Entonces, este ciclo de calidad, fíjense, va desde el diseño de nuestro sistema, desde la ejecución de las auditorías, también para el trabajo de las no conformidades y análisis de causa raíz, se puede implementar en nuestro sistema. Y se logre, es una buena práctica que viene de donde ha surgido la cuna de la calidad, de Japón. Podemos tener los círculos de calidad. Un círculo de calidad va a venir dado por la metodología del Kaizen, que no es tanto una metodología, sino una política de mejoramiento continuo. No sé si la conocen. El Kaizen se utiliza mucho y vino a ser muy popular gracias a Toyota, que lo tiene implementado en todos sus procesos. Entonces es hacer pequeños pasos día a día en pro del mejoramiento continuo. Ese es el fundamento de la política del Kaizen que tenemos que implementar. Entonces, a través de unos círculos de calidad implementados, que va a ser un grupo pequeño de empleados, se recomienda que pueden ser entre 3 y 10 personas, no más de 10 personas, donde estas personas se reúnen y entonces hacen lo que es el análisis de todos los problemas, de las desviaciones que estamos teniendo en nuestras empresas. Para poder tener este círculo de calidad o implementarlo, obviamente lo tenemos que hacer acompañado de nuestro proceso de gestión humana para saber las competencias de ese personal. Fíjense que es importante acá, si vamos a implementar círculos de calidad, contar con operadores en nuestros círculos, bajarlo de los mandos medios o los mandos gerenciales, porque ellos son los que conocen al 100% todo el desempeño del proceso y ellos son donde puede fallar el proceso, cómo falla el proceso y por qué falla el proceso. Y si tenemos implementados estos círculos, vamos a tener beneficios, además de disminuir la aparición de problemas, es que nos va a mejorar el clima laboral, vamos a tener empleados que se van a sentir parte de la empresa, comprometidos con la empresa, obviamente va a mejorar la calidad del producto, vamos a tener personal más competente y también la empresa va a mejorar lo que es su imagen corporativa. Entonces, recomendaciones para implementar estos círculos de calidad. Primero, tenemos que conseguir la atención de nuestro equipo. Entonces ya iba a venir involucrado con una campaña, porque los círculos tienen que ser voluntarios. No podemos obligar a que los empleados formen parte. Entonces tenemos que atraerlos, enamorarlos para que ellos quieran formar parte de este círculo de calidad. Permitirles entender el problema a estas personas y ahí ya va a venir con la capacitación que esa persona necesite para que pueda entender todas estas herramientas de calidad, cómo funcionan, cómo se implementan. Involucrarlos en la solución. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta sus acciones o sus recomendaciones en las soluciones que vamos a implementar y también movilizar a nuestro equipo, que no se quede solamente en área de calidad o en área de producción, sino que sea multidisciplinario y que lo involucremos en varias áreas de la empresa. Finalmente, los quiero dejar con estos 3 consejos para poder realizar lo que es un análisis de causa raíz de verdad efectivo. Tenemos que realizar cuantas preguntas sean necesarias para poder aclarar la información y que nos acerquemos a nuestras respuestas. Entonces, aquí hay que trabajar bien en equipo, conseguir miradas frescas. Ahí me refiero a que salgamos de nuestro círculo, porque muchas veces estamos ya tan sesgados en el día a día de nuestro desempeño que nosotros mismos no vemos con objetividad cuál es la causa que nos está provocando esos problemas. Planear para el futuro análisis de la causa raíz. Es muy importante que cuando determinemos una causa raíz, esta obligatoriamente tiene que ir acompañada de un plan de acción.
y cuando estemos haciendo ese plan de acción, entonces sepamos cuáles son los recursos que se van a necesitar, tanto recursos económicos como recursos de personal o si tenemos que contratar externos para esa resolución. Y también finalizar con que recuerden realizar estos análisis de causa raíz también para casos de éxitos. Si bien lo hemos visto para lo que es el análisis de problemas, podemos utilizar todas estas herramientas para hacer un análisis de algún caso de éxito que queramos repetir en nuestra empresa, que queremos que de verdad se estandarice y que sepamos qué fue lo que hicimos tan bien que obtuvimos ese resultado favorable. Así que hasta ahí estuvo el contenido de la ponencia de hoy, pero antes de finalizar quiero recordarles que vamos a estar haciendo otros, continuamos con nuestro círculo de webinars el jueves, este jueves, vamos a hablar sobre la gestión de riesgos acorde a la ISO 31000, siguiendo con el tema de mejoras para nuestro sistema de gestión. Vamos a saber cómo podemos atacar los riesgos y las oportunidades. Y además venimos con más webinars durante el mes de julio, donde vamos a hablar sobre indicadores, objetivos de calidad, cómo analizar el contexto de la empresa a través de la planificación estratégica, cómo gestionar los documentos en nuestro sistema de gestión y el manejo de acciones correctivas. Y también les quiero recordar que estamos iniciando nuestra segunda tanda del curso en formación de auditor interno para ISO 9001, que va a iniciar la segunda semana de julio. Para todos los que han participado en nuestros webinars, este y todos los anteriores, todos, absolutamente todos los cursos que tenemos en formación tienen un 35% de descuento para ustedes. Aquí les dejo nuestras redes, nuestros enlaces para que se mantengan en contacto. Si necesitan más información y estén al día en todo lo que vamos a ir comentándoles y posteándoles, nos pueden seguir por LinkedIn, por Facebook, por Instagram. El webinar está siendo grabado y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Se les va a enviar el enlace a los correos que registraron. Y ahí está también nuestro WhatsApp para cualquier pregunta. Y finalmente, como ha sido costumbre en nuestros webinars y ha tenido, la verdad, que tanto éxito, muchas gracias por eso, les dejo el acostumbrado bonus de 1 hora de consultoría gratis, en este caso para análisis de causa raíz en sus sistemas de gestión. Si los quieren utilizar, solamente tienen que enviar un correo info@jd y entonces pueden tener esa hora de consultoría donde vamos a discutir sus problemas y cómo lo van a poder mejorar con alguna de las herramientas y cómo aplicarlas en sus empresas. Así que hasta ahora sí, entonces les cedo la palabra para todas sus preguntas. Las voy a ir viendo a ver cuáles tenemos. A ver. Sí, me pregunta Mónica si el webinar va a estar disponible en YouTube. Sí, va a estar en nuestro canal de YouTube. Les va a llegar el enlace al correo que se registraron para asistir al webinar. Así que va a estar allá desde esta tarde. Ricardo Torres, sí, vamos a pasar la presentación. Sí, la presentación también se les envía con toda la información para que tengan acceso y puedan retomarla cuando gusten. Iván me pregunta el valor del curso en dólares. En dólares, con el 35% de descuento que tienen ustedes por ser parte de nuestros webinars, está en $63. ¿Dónde nos podemos informar sobre estas conferencias? En Facebook. Sí, Alejandro, las posteamos siempre en Facebook, en Instagram, en LinkedIn también. Entonces, nuestras redes que les dejé por acá, les voy a volver a colocar. Acá están, en cualquiera de esas redes, @Qualite Consulting, nos pueden encontrar en todas ellas y ahí van a estar siempre todas nuestras informaciones. Así que
si tienen alguna otra pregunta. Vamos a tener un certificado. Sí, Fabián, también entregamos certificados de participación en asistencia. Cuando les llegue el correo con el resumen de toda la presentación, ahí van a poder solicitarlo, porque lo hacemos a solicitud. Entonces ahí lo solicitan y en 5 minutos les llega su certificado. Dalia me pregunta si en alguna oportunidad pueden tomar el tema de gestión de riesgos. Sí, Dalia, excelente. Este jueves de esta semana, jueves 26, a la misma hora, vamos a estar abordando la gestión de riesgos con base a la norma de referencia ISO 31000 para todos los sistemas de gestión. Entonces, les va a llegar la invitación, igual al correo, para que no se lo pierdan, porque ahí también vamos a explicar esa metodología en específico y vamos a ver algunas otras que también se pudieran utilizar. Iván, ¿para el curso existen facilidades de pago? Sí, tenemos facilidades de pago. Se puede hacer con prerreserva una parte, luego se hace otro avance al inicio del curso y luego el completivo cuando finalizamos el curso. El curso de auditor interno tiene una duración de 12 horas que la vamos desarrollando en 6 módulos diarios, dura 6 días. Entonces ahí en todo ese plazo se puede hacer el saldo total. Luis Ángel, muchas gracias a ti, de verdad. Gracias. No podía faltar la última desconexión de la mañana. Normalmente les quiero aclarar que esto no pasa, no sé por qué hoy se ha portado tan mal el internet, pero acá volví para leer sus últimas preguntas, a ver si tengo alguna otra. A ver, sí, como les dije, la presentación se les va a enviar por correo. Con todo el enlace, van a tener el enlace al webinar que está siendo grabado y va a estar publicado en nuestro canal de YouTube. Entonces ahí pueden acceder para escucharlo. Y la información de la presentación también se les va a enviar en PDF para que puedan utilizar el de material de apoyo en sus empresas. Muchas gracias, Laura, por participar, que te haya parecido muy útil el ensayo. Como les decía, antes de que me desconectara, acá les dejo las redes, porque sí me gustaría poder llegar a todas esas personas que de verdad necesitan en estos tiempos tener un poquito más. A mí me gusta en mis exposiciones darle un valor agregado, que no sea solamente teoría, sino que cómo lo pueden implementar y de manera gratuita, que esa es la idea, ¿no? Poder ayudarles. Así que ahí para que lo compartan, lo referencien y que estén todos. Muchas gracias, Erika, por haber participado, José Miguel también.
Gracias, Mari. Me siento complacida que les haya gustado. Dalia, el certificado anterior, si no te llegó, es que llega como un enlace, ¿ya? Entonces tienes que darle clic al enlace, dice clic para el certificado, entonces ahí llega la solicitud de que quieres el certificado y automáticamente se te envía. Pero ya ahora que te tengo, que sé que te interesa tenerlo, entonces junto con este te van a llegar los dos. Sí, Erika, tuvimos unos pequeños inconvenientes con el webinar de la semana pasada, que de hecho no lo pudimos grabar, entonces tuvimos que cambiarnos de plataforma, migrar a esta, nos pasaron a esta para solucionar esos problemas, y de hecho por eso ese webinar lo vamos a estar repitiendo en el mes de julio, para entonces que ya lo podamos tener también en nuestro canal de YouTube, disponible para todos ustedes, que sé que les interesó bastante. Alejandro, el certificado de asistencia para los webinars no tiene ningún costo, son totalmente gratis. Si participaste en el anterior, no sé si te llegó o no el certificado, si lo quieres, entonces con la solicitud de se te van a llegar los dos. Igualmente para Luis Alejandro. Cuando les llega el correo con el resumen de toda la información que hemos visto hoy, les llega el link para que lo soliciten. Entonces ahí le dan clic al link, me llega un correo y automáticamente se les genera el certificado de asistencia. Laura, la capacitación para auditor interno va a iniciar la segunda semana de julio. Te voy a enviar por correo el detalle de todo el programa que vamos a estar viendo, la metodología de pago, como le explicaba anteriormente, y también los medios por los cuales pueden utilizar para hacer el saldo. Igualmente, Luis Alejandro, que bueno, les enviaré entonces toda esa información. Gracias a ustedes de verdad por la asistencia. Bien, entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, desde acá me despido y otra vez gracias por participar. Sé que algunos vienen ya de los webinars anteriores, así que muchas gracias por el apoyo. También les exhorto, cuando les llegue el email con toda la información, a que puedan realizar la evaluación de la formación, porque eso nos ayuda siempre a mejorar y adaptarnos a todos sus requerimientos. Fabián, no te preocupes, que si no te llegó el link esta semana, te va a llegar. Te voy a reenviar el link, porque si tampoco te llegó la presentación, entonces te voy a reenviar el link del otro webinar diferente a este. Te van a llegar dos. De acuerdo, entonces, chicos, gracias nuevamente, que tengan feliz resto de la tarde. Recuerden compartir, comentar y nos vemos el jueves en gestión de riesgos con base en la norma ISO 31000 para los sistemas de gestión de nuestras empresas. Así que los dejo y me reitero las órdenes en cualquiera de nuestras redes sociales o medios de comunicación, también por WhatsApp y por correo.